Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 4. Romanos 6. Deudores en el Evangelio. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 14. Día martes. Lectura bíblica. Hechos capítulo 18, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Leer con oración. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Fe y obediencia, el camino para fructificar. Muchas personas anhelan que haya un milagro en su vida, pero lo que no saben todavía es en qué esfera ocurren. El universo en el cual vivimos es lógico, cartesiano y tridimensional. Sin embargo, los milagros ocurren en otra esfera, la espiritual, es decir, la dimensión de Dios. Cuando un cristiano ejercita su espíritu, se abre un portal por el cual pasa para tener acceso a la esfera divina, el portal de la fe. Hay momentos en la vida en los que las situaciones nos abaten y nos remecen profundamente, como la pérdida de un ser querido. Momentos así nos hacen clamar a Jesús desesperadamente. Por nuestra práctica de invocar el nombre del Señor, por pedir auxilio y socorro por la fe, somos trasladados a la dimensión divina. Puedo testificar que en esa esfera nuestras lágrimas son enjugadas y la paz que excede a todo entendimiento llena nuestro corazón. En la presencia de Dios, es decir, en el Espíritu, recibimos serenidad, equilibrio y discernimiento para tratar con las situaciones más difíciles del vivir humano. La revelación sobre el Espíritu Santo y el espíritu humano son parte del legado de Dios para nosotros. No solo necesitamos conocer esa verdad, sino principalmente vivirla. El Espíritu es la clave para comprender la fe del Evangelio descrita en Romanos y Filipenses. Por él, la fe del Evangelio se convertirá en grandes milagros en el vivir de la Iglesia. Debemos creer en esta palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo dice: la fe de los hermanos de Roma era conocida en todo el mundo. En el capítulo 16, versículo 19, él menciona otra característica conocida de aquella iglesia: la obediencia. Por ser la capital, todo lo que ocurría en esa ciudad terminaba repercutiendo en todas las provincias del imperio. Con eso entendemos que en el vivir de la iglesia en Roma, la fe y la obediencia eran características marcadas, y ciertamente el modelo visto allí llegó a ser una referencia para otras iglesias, incluso las de hoy. Creer y obedecer, ese es el patrón que debemos seguir y practicar. La obediencia y la fe de los cristianos en Roma produjeron un testimonio fuerte en esa ciudad, al punto de que innumerables judíos que vivían allí se convirtieron al Evangelio. Como la mayoría de los cristianos eran judíos, preocupado por la influencia de la iglesia sobre los romanos, el emperador Claudio decretó que todos los judíos se retiraran de Roma. En eso percibimos cuán importantes son estos dos aspectos para una iglesia saludable: fe y obediencia. Que el Señor encuentre tales características también en el vivir de la iglesia en nuestra ciudad. Pregunta:
¿Por qué la fe y la obediencia deben andar juntas? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios